Muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí en lo que es Desde mi Hogar con el espacio de discipulado. Hoy, día lunes, estamos para desarrollar esa temática y hoy queremos compartir una clase más dentro de lo que es el material Sígueme. Así que les invito a que puedan estar preparándose con su Biblia, con un anotador y por supuesto con el libro Sígueme. Este material que estamos utilizando todas las clases de discipulado. También cabe acotar de que aquellos que quieren adquirir uno de estos libros pueden hacerlo dirigiéndose a la iglesia, al Centro de Vida Cristiana, en la avenida Tambor de Tacuarí, 7866, y pueden allí adquirir este material que es un material guía. Por supuesto, la fuente de contenidos y de formación está en la Biblia. Ahora Sígueme es un libro que guía el proceso con 7 características que debemos desarrollar como cristianos maduros para ser un verdadero discípulo. Muy bien, ya tenés tu Biblia, ya tenés tu anotador, ya está el libro Sígueme, entonces vamos a arrancar. Y para arrancar te invito a que oremos, que le pidamos a Dios que nos guíe en este proceso y en la clase de hoy. Así que ahí donde estás, por favor, inclina conmigo tu rostro y oramos a Dios. Padre querido, te agradezco por una oportunidad más que nos das de poder compartir estas verdades a través de estas redes, a través de este espacio, Señor. Gracias te damos. Oramos por cada uno de aquellos que están viendo o que van a ver después el video. Oramos para que sea de provecho y edificación para sus vidas. Queremos, Señor, ser discípulos. Y queremos cumplir con el mandato tuyo de hacer discípulos. Por eso estamos trabajando en este material. Pero sin ti nada podemos hacer. Oramos, querido Espíritu Santo, que tú seas nuestro guía y nuestro delantero. Todo lo pedimos en el amado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Bueno, vamos al libro, estamos en la página 94, así que te invito por favor que abras tu libro ahí. Estamos viendo la segunda característica, que es aprender a escuchar, y dentro de esa segunda característica hoy vamos a desarrollar el paso número 2, que consiste en aprender a ir a la fuente de vida. Como hijos de Dios y dentro de lo que es la fe cristiana, tenemos esa hermosa posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad que les digo? De ir directamente a la fuente. Dios, a través de Cristo, nos da libre acceso a su presencia y a una relación íntima con Él. El antiguo pacto era muy limitado. Había un montón de requisitos y ceremonias. Y la Biblia explica de que dentro de ese ritual solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar al lugar santísimo, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Cristo cuando muere dice que el velo que separaba el lugar santo del santísimo se rasgó en dos, y eso estaba hablando de que ahora tenemos libre acceso al Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y ahora viene lo que vamos a tocar. ¿Y cómo surge esa fe? A través de la palabra de Dios. Por eso, cuando hablamos de aprender a ir a la fuente, estamos hablando de ir a esa fuente que es la palabra de Dios. Pero antes de desarrollar el tema, te quiero recordar de que tenés un versículo para memorizar. El versículo es Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Allí aparece en tu libro, en la página 94, el texto incompleto para que puedas completarlo y de esta manera recordar lo que has memorizado y fortalecer ese aprendizaje. Para que lo vayas completando, te lo voy a leer y después, por favor, repasalo, saca tiempo para memorizar estos dos versículos. Dice así, Mateo 7, 24 y 25, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Bueno, ese sería el versículo que tenés que memorizarlo. Me imagino que ya lo sabés y si no, te animo a que lo hagas. La clase de hoy está basado en el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Te invito, por favor, que puedas ir a tu Biblia y buscar ese versículo y vamos a estar leyéndolo para después estar desarrollando ideas principales en ese pasaje. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Lo que es nuestra iglesia, estuvimos haciendo una campaña que se llama 40 días en la palabra, donde justamente hablábamos de la importancia de conocer más la palabra, amar más la palabra y por consecuencia, poner por obra esa palabra. Y uno de los mensajes que desarrollamos justamente estaba basado en este pasaje, que hoy me encanta que lo vamos a volver a ver de otra tónica, con otras características, pero fortalecer la misma idea. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Realmente este pasaje revela cuestiones muy importantes de la Biblia. Ella es la fuente que nos revela a Cristo. Ella es la fuente de fe. La Biblia misma afirma y dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando del regalo más grande que Dios nos pudo dar, a través del cual vamos a tener una comprensión, un aprendizaje, una corrección. Primero, para conocer más a Dios. Segundo, para mejorar, corregir nuestras propias vidas y poder ser utilizado por Dios. Algunas palabritas que siempre me llamaron la atención de estos dos versículos son algunos absolutos. Acá dice toda la Escritura. No está diciendo que la Biblia tiene palabra de Dios. Si decimos así, estamos contemplando de que hay algunos versículos que no son palabra de Dios. Pero acá dice toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, la Biblia no es que tiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Toda ella, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda ella es útil. Qué precioso que la Biblia es un libro útil. Todo lo útil tiene vigencia, todo lo útil es apreciado por las personas que quieren avanzar. Y si tú eres una persona que querés avanzar en la vida, vas a apreciar la palabra porque ella es, aparte de ser inspirada por Dios, de características sagradas, ella es útil. Quiere decir que te va a servir. Útil. Dice para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que la persona, sea hombre o mujer, acá aparece en forma genérica el término hombre, pero está contemplado tanto lo masculino como lo femenino. Dice, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado, y acá aparece otro absoluto, para toda buena obra. Para toda, o sea, las obras buenas que tenés que desarrollar en esta vida, podés tener una escuela de aprendizaje basando tu proceso de aprendizaje en la Biblia, en la palabra de Dios. Mientras que leía este versículo, recordaba algunas cositas que en otro momento leí y que me parecieron muy importantes. Alguien dijo una vez: ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho?
abre tu Biblia y léala mucho, mucho, mucho. Muchas veces nosotros somos de aquellos que buscan lo espectacular y hasta lo místico. Una voz poderosa del cielo que nos hable, un profeta que venga y con una dirección exacta diga a nuestras vidas lo que nos está pasando. Pero sabe que Dios simplifica siempre todas las cosas. Y esa es característica de Dios en su sabiduría. Las personas sabias hacen de las cosas difíciles algo muy simple. Y Dios hizo de algo muy difícil, que Él abre al ser humano, algo muy fácil, dejándonos un libro, dejándonos la Biblia, para que a través de la Biblia podamos ir y encontrar su voluntad y escuchar su voz, su palabra. Por supuesto que Dios habla a través de profetas. Por supuesto que Dios también te puede hablar en forma personal, en forma audible o esa fuerte impresión a tu corazón. Dios lo puede hacer. Dios hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Pero la forma general y la forma más segura es a través de la Biblia. Y tenemos que entender esto y tenemos que acostumbrarnos a esto. Y tenemos que desarrollar ese hábito. Porque para aprender a escuchar a Jesús, a Dios, vamos a tener que aprender a ir a la fuente. Eso es lo que está desarrollando esta parte del libro en la página 94 hasta la página 97. Hay un versículo que dice en Hebreos 4:12, te invito también que vayas a la Biblia y la busques. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Otra vez, acá aparece el término eficaz. En Timoteo aparecía el término útil. La Biblia es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá podemos ver la labor espiritual de transformación que produce la Biblia. Es el único libro. Es el único libro que ha cambiado a millones y millones de personas. Es el único libro que ha resistido a todo tipo de ataques a través de la historia del ser humano y desde su existencia, la Biblia desde su existencia. Pero acá ella dice que ella es como una espada que penetra. Cuando tú te encuentras con la voz de Dios a través de la Biblia, esa voz va a llegar a lo profundo de tu ser. Te va a confrontar, te va a desafiar, te va a animar, te va a capacitar para que salgas de la situación mejorado, transformado, edificado. Ella llega y trabaja, dice, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso la Biblia es el libro que transforma eficazmente, porque no modifica una conducta externa trabajando desde lo externo, sino que modifica la conducta externa trabajando desde lo interno, desde las motivaciones. Acá dice las intenciones del corazón. La Biblia va y afecta el interior del ser humano, su espíritu, su alma. Y cuando tenemos motivaciones incorrectas, ella nos confronta. Y si hay en nosotros un espíritu educable y humilde, el Espíritu Santo va a usar esa palabra para que accionemos buscando hacer lo correcto, pero con la motivación correcta. Porque lo interesante y lo importante no es solo hacer lo correcto, sino hacerlo con la motivación correcta. Y esa luz y esa revelación lo vamos a tener a través de la Biblia. Corrie Boom afirmó lo siguiente: no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Como decimos en la iglesia, decirle al que está a tu lado, ay, ay, ay. Es fuerte este pensamiento, pero es una máxima que tenemos que tener muy en cuenta. A medida que avanzamos en el proceso de aprendizaje de la palabra, cuestión número 1 para formar carácter y vida de discípulo. Acordate, la Biblia va a ser el libro de cabecera de toda tu vida, el libro número 1, del cual vas a nutrirte
para resolver cualquier situación emocional y espiritual, cualquier situación en la vida práctica, en las relaciones interpersonales. Va a ser tu libro y tu guía todos los días. Por eso tenemos que amar la Biblia, conocerla cada vez más y ponerla por obra, como decíamos recién. Algunos datos interesantes de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia ha sido el libro fundacional tanto de la cultura occidental y también en la cultura oriental. Ha gravitado e influenciado en la legislación, en la ética y en todas las ramas del arte. Ha traído a América y a América Latina un perfil en nuestra cultura. Es el libro más reverenciado y respetado por las religiones mayoritarias en el mundo: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. La Biblia además tiene un valor sagrado que constituye uno de los tesoros más ricos que una persona puede tener. Además, en la literatura y en otras cuestiones culturales, la Biblia es incomparable. La Biblia es el libro más traducido a más lenguas en toda la historia de la humanidad. Actualmente hay más de 2.300 idiomas que tiene traducciones totales o parciales de la Biblia. La Biblia ha marcado historia porque también ha sido el primer libro impreso por la famosa imprenta de Gutenberg, dando así comienzo a una revolución cultural que significó todo un cambio del mundo de esa época en el Renacimiento. Así que en la época de la imprenta, cuando surge, es tremendo todo esto. Miren, la Biblia ha marcado el inicio de una transformación total de la humanidad y de la cultura de la humanidad. Abraham Lincoln, presidente en su momento de los Estados Unidos, él dijo esto: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica a través de este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre está en la Biblia. Qué interesante. Qué afirmaciones buenas de gente que tomaron también la palabra para establecer sus metas, sus objetivos e influenciar con la Biblia la sociedad de su momento. Volvamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y vamos a la página 95. Ahí tenés un trabajo práctico para hacer. La pregunta es: ¿qué afirma 2 de Timoteo 3, 16? ¿Qué afirma? Yo te voy a dejar un instante para que pienses y para que trates de contestar esta preguntita y enseguida volver. Muy bien, espero que hayas encontrado la respuesta. ¿Qué afirma? Y el texto es bien claro, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada. La palabra inspiración viene de un término hebreo que significa exhalar o aliento. Por eso la traducción literal podría decirse que toda escritura es exhalada por Dios o es el aliento de Dios. Cuando hablamos de esta manera, podemos entender de que las escrituras están revelando el ser de Dios.
esa expresión, el aliento de Dios, es la expresión de la misma vida de Dios. Además también está relacionado con el hablar, porque, por ejemplo, yo en este momento estoy hablando, y estoy hablando porque a través de mis cuerdas vocales está circulando mi aliento. Y eso hace que las cuerdas vocales ejerzan un movimiento y produzcan el sonido que ustedes escuchan. Podemos decir entonces que toda la Escritura es el aliento de Dios, o podemos decir es la palabra de Dios. Timoteo afirma esto en forma radical. Mejor dicho, Pablo a través de Timoteo. No significa entonces que los hombres que escribieron recibieron una inspiración natural. Hay muchos libros que tienen inspiración. Acá en Argentina tenemos el clásico de Martín Fierro. Tiene una inspiración. Es un libro importantísimo para nuestra literatura. Pero esa inspiración es nada más que humana. El mismo autor se motiva, surgen ideas y escribe sobre la base de esa inspiración. Pero cuando hablamos de las Escrituras, hablamos que Dios, a través del Espíritu Santo, ejerce una influencia en la vida de los escritores en un proceso, en un periodo de 1600 años. 40 escritores fueron los que escribieron lo que hoy conocemos como la Biblia. Y es el Espíritu de Dios trayendo las ideas, trayendo y preservando la forma en que iban a escribir para que llegue a nosotros tal cual Dios quería que llegase. Por eso podemos afirmar con toda seguridad, anotá este versículo, lo que dice Salmo 119, versículo 86. Todos tus mandatos son confiables. En la Nueva Traducción Viviente afirma de esta manera, repito, todos tus mandatos son confiables. Todo en la Biblia se puede confiar. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es el aliento de Dios, es la inspiración de Dios. Y hay otro trabajito que tenemos que completar, que está en la parte central de la página 95, y la pregunta es, de acuerdo a este pasaje, ¿para qué es útil la palabra de Dios? ¿Para qué es útil? Vamos a leer nuevamente el versículo y vos y yo juntos, en este caso, vamos a sacar la respuesta. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil. Y acá tendríamos que anotar, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En la versión NBI dice, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Serían esas 4 funciones que tiene la Biblia. Entonces podemos afirmar que las Escrituras te van a dar una información correcta sobre Dios y cómo seguir a Jesús. Eso cubriría el accionar de enseñar. ¿Qué me va a enseñar la Biblia? ¿Quién es Dios y cómo seguir a Jesús? Eso la Biblia me va a enseñar. Por otro lado, nos va a confrontar con nosotros mismos y nos va a ayudar para que podamos encontrar lo que necesitamos. Y eso es reprender. Te va a decir, así no. La Biblia nos va a confrontar y a reprender. En tercer lugar, la Biblia va a hacer que nosotros nos volvamos al diseño original. Nos volvamos a Dios, nos volvamos a sus enseñanzas, nos volvamos al diseño original. ¿Y eso qué es? Corregir. Íbamos en un sentido, pero al encontrarnos con Dios a través de su palabra,
nos direccionamos en el sentido correcto, corregimos nuestro accionar. Y por último, dice, para instruir en justicia, nos va a entrenar y nos va a disciplinar para vivir lo que Dios quiere que vivamos. Porque la justicia, ¿qué es la justicia? Es el camino de Dios, es lo que Dios quiere que vivamos. Muchas veces la justicia del hombre es injusticia para Dios, pero la justicia de Dios es justicia verdadera. Ahora, qué interesante que para que podamos ser enseñados, reprendidos, corregidos e instruidos, vamos a tener que tener un elemento fundamental que debe caracterizarte como persona para ser un discípulo en formación y que se forme correctamente. ¿Cuál es la característica? Un espíritu educable. Por eso la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. No podemos iniciar procesos de aprendizajes y de transformación a través de la palabra si permanecemos con un corazón orgulloso, altivo o autosuficiente. Y eso es lo primero que nos va a confrontar y que nos va a exigir la palabra. Y la Biblia dice que debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Lo importante es reconocer que Dios es todo y que nosotros dependemos 100% de Él. ¿A través de qué? De ir a la palabra. Entonces, la última tarea en la página 95 dice, ¿qué plan piensas incorporar para la lectura bíblica en tu vida? Cuéntaselo a tu líder espiritual cuando te reúnas con él. Recordá de que discipulado no se hace solo. Discipulado se hace con un discipulador, con un mentor. Vos sos el aprendiz y hay alguien que ha transitado un poco más, al cual tienes confianza, empatía, te acercas y él genera con vos el proceso de discipulado. A través de la Biblia, a través de la oración, a través de la presencia de Dios y a través de este material guía. Entonces, vas a tener que elegir un plan para leer la Biblia. ¿Sabe por qué no se lee la Biblia? O si se lee mal, porque no se tiene un plan. Se lee en forma intermitente, variada, un versículo acá, un versículo allá. Abro la Biblia en forma hasta a veces mística. No se lee así la Biblia. La Biblia hay que leerla con un plan. Hay varios planes, pero vas a tener que elegir uno. Entonces, buscalo, pensalo, comentalo con tu líder, con tu discipulador y definí un plan. Cuando tenés ese plan, ajustate al plan. Acordate que discípulo también viene de disciplina. Vas a tener que tener disciplina y una de las áreas donde tenemos que disciplinarnos fundamentalmente para ser un discípulo es en el área de mi relación con Dios, que se fundamenta en lectura de la palabra y oración. Y congregarse, por supuesto, no dejando de congregarnos, dice la Biblia, como algunos tienen por costumbres. Además, cuando te estás confrontando con la palabra, me imagino que vas a tener que responder preguntas a través de la palabra y solucionarte algunas cuestiones que tenés. Por ejemplo, ¿tienes preguntas específicas sobre Dios? Pregunta al material. Bueno, consultalo con tu líder y busquen juntos una respuesta a través de la Biblia. O quizás en otra dirección. ¿Cuáles son esas preguntas? Es muy importante que la vayamos anotando y a medida que marcamos los interrogantes, con nuestro discipulador ir a la Biblia y buscar respuesta a esas preguntas. En las lecturas diarias que tenés, Dios va a ir usando las porciones bíblicas del día para ir también trayéndote respuestas a tus inquietudes. Esto es un sistema de estudio inductivo, o sea, vos te planteás las preguntas, vas a la Biblia y de la Biblia sacás las respuestas.
¿Tienes preguntas, dice el material, sobre lo que significa ser un seguidor de Jesucristo? ¿Cuáles son? Ahora que eres un seguidor de Cristo, ¿existen en tu vida comportamientos que necesitan ser cambiados con la ayuda de Dios? ¿Cuáles? Bueno, ese es un trabajito muy personal que tenés que escribirlo ahí. Por favor, estos trabajos son claves, porque a medida que confrontamos lo que leemos y estudiamos con la realidad de nuestra vida, ahí es donde se produce el proceso de aprendizaje para el cambio. Así que pensalo después detenidamente. Esto no lo hagas ahora, después que terminamos la charla, tómate un buen tiempo, hacelo y después compartilo con tu líder. La otra pregunta dice, ¿sientes que necesitas restauración en algún área de tu vida para poder construir una base sólida con Dios? Bueno, por favor, indica cuáles son esas áreas. ¿Por qué te digo? Tenés que visualizar bien, tenés que identificar, compartirlo con tu líder para orar juntos, pero también identificar eso para ir a la palabra y que sea la palabra, la medicina, el bálsamo que traiga sanidad a esa área de tu vida. Además, también va a surgir de otra manera, va a surgir de que vas a estar leyendo la palabra y la palabra va a mostrarte áreas que pensás que la tenés superada, pero que la palabra a confrontar y te vas a dar cuenta que necesitas eso, exponerlo a Dios, presentarlo a Dios y quizás también buscar la ayuda de tu líder para que juntos trabajen en esa área tan particular y quizás tan privada tuya. Muy bien, recuerda lo que dice Mateo 7, 24 al 25. Tu vida es como una casa y tenés que estar fundamentada sobre la roca. La roca es Cristo, la roca es la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que debemos estar fundamentados en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Apóstoles habla del Nuevo Testamento, el fundamento de los profetas habla del Antiguo Testamento y Cristo revelado en los dos es el fundamento para tu vida. Y la gran pregunta que después vas a contestarla detenidamente, ¿qué decisión estás tomando hoy cuando llegamos a este momento del discipulado? Muy bien, espero que estos minutos hayan sido de bendición para tu vida. Espero que trabajes con tu discipulador, que te presentes delante de Dios con toda humildad y decirle al Señor que sea la palabra quien moldee tu vida, quien moldee cada área de tu vida. Y hacer un compromiso de conocerla más, de amarla más cada día y de ponerla en práctica cada día. Vamos a hacer la oración que tiene el material, así que por un instante y para terminar, te invito a que ores conmigo. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra que es mi guía hacia la verdad. Ayúdame a convertir en hábito la lectura bíblica. Con tu asistencia trataré de leer las Escrituras diariamente. Necesito conocer tus pensamientos para complacerte y vivir de la manera que tú quieres. Ayúdame, querido Padre Celestial, para hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, otra clase que concluimos, otro paso que damos, así que Dios te bendiga ricamente y a full en el proceso del discipulado. Dios te bendiga. Audio Jungle.